Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoritas. Reciban un cordial saludo de Pasivo. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área, comunicación. Quien les habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el texto descriptivo. El propósito de nuestra sesión es reconocer los tipos de textos descriptivos que tenemos. Primero, ¿qué es describir? Seguramente más de una tiene una idea clara de qué es describir. Veamos qué nos dice la definición. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. Es decir, vamos a nombrar las características, las cualidades, las propiedades de cierto elemento. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíbles los hechos que se narran. Esto quiere decir que un texto descriptivo muchas veces se va a encontrar inmerso dentro de un texto narrativo. Algo que debes recordar es que la descripción es crear una imagen, una fotografía, pero con palabras. Ese es el efecto que se debe crear en la persona que esté recepcionando este tipo de texto. Ahora veamos, ¿cuál es el proceso descriptivo? Para que uno pueda describir, lo primero que tiene que hacer obviamente es observar, ¿no? Debemos conocer lo que vamos a describir. Yo no podría describir algo que no he visto, algo que no he observado. Entonces el primer paso es observar y anotar lo que caracteriza al objeto. A continuación vamos a seleccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre todas las características que yo haya percibido son importantes. Entonces vamos a buscar los rasgos y las características que resultan más significativas, más llamativas. Luego vamos a pasar al proceso de ordenación, ¿no? O también llamada estructura de la descripción. Puede ser de muchos tipos, ¿no? Dependiendo del orden espacial, del orden sensorial, del orden lógico, etc. Los tipos del orden espacial son lo lejano y lo cercano. O también puedo ordenar de acuerdo a lo sensorial, como la forma, el tamaño, el color, etc. Y los tipos del orden lógico son ir de lo general a lo particular o de lo esencial a lo secundario, etc. Y finalmente vamos a pasar al proceso de descripción, que viene a ser, en el proceso de redacción. Es necesario en este caso elegir un vocabulario que sea adecuado, ¿no? En el caso de las descripciones que sean técnicas, los rasgos y las características deben ser precisas, rigurosas, reales, ¿no? En el caso de las descripciones literarias hay que buscar expresividad, sugerencia, podemos utilizar un lenguaje connotativo. En otras palabras, lo que el autor quiere transmitir al oyente. Sigamos. Sigamos con la clasificación del texto descriptivo, que es lo que nos interesa, ¿no? Es el propósito de nuestra sesión. El texto descriptivo, por lo general, se va a clasificar en la descripción de personas y la descripción de otros entes o seres, ¿no? Dentro de la descripción de las personas, tenemos, por ejemplo, la prosopografía. ¿Qué es esta? Consiste en describir físicamente a una persona, es decir, vamos a describir de manera externa a una persona, ¿no? Pueden ser los rasgos físicos, por ejemplo, su estatura, podemos describir su forma de vestir, sus rasgos faciales, todo lo que resulte ser externo, su forma de vestir, etc.
En el caso de la etopeya, consiste en describir ahora los rasgos personales, psicológicos de una persona. Ahora la descripción resulta ser interna, ¿no? Por ejemplo, describir el carácter, las cualidades de una persona, ¿no? Entonces, son totalmente contrarias. Mientras la prosopografía consiste en describir físicamente o de manera externa a una persona, la etopeya consiste en describir los rasgos personales, psicológicos de una persona. Ahora, también podemos tener el retrato. ¿En qué consiste? El retrato es la mezcla de lo físico y lo psicológico. Es decir, es una mezcla de prosopografía y etopeya. Veamos los siguientes ejemplos. Todavía veo a Hassan encaramado a aquel árbol, con la luz del sol parpadeando a través de las hojas e iluminando su cara casi perfectamente redonda. Una cara parecida a la de una muñeca china tallada en madera. Tenía la nariz ancha y chata. Sus ojos eran rasgados e inclinados, semejantes a las hojas del bambú. Unos ojos que según les diera la luz parecieran dorados, verdes e incluso color zafiro. Todavía veo sus diminutas orejas bajas y la protuberancia puntiaguda de su barbilla, un apéndice carnoso que parecía como añadido en el último momento, y el labio partido, a medio terminar, como si al fabricante de muñecas chinas se le hubiera escurrido el instrumento de las manos. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Si te das cuenta, el personaje que están describiendo es Hassan. Nos hablan de la forma de su cara, ¿cierto? También nos hablan de su nariz, de los ojos, ¿no? Del color de los ojos, de la forma. También nos hablan de sus orejas, de sus labios. Y tú te darás cuenta de que todo lo que se está describiendo es meramente externo, es físico. Entonces, ¿qué podrías decir en este caso? Esta descripción viene a ser una prosopografía. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué te dice? Don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo. Aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real. Alegre y amigo de chanzas y burlas, y las regocijaba con la amenidad de su trato y con su discreta, aunque poco, ática. Nunca había tenido inclinación alguna amorosa a una mujer determinada, pero inocentemente, sin malicia, gustaba de todas, y era el viejo más amigo de requebrajar a las muchachas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo era don Gumersindo? No nos hablan de las características externas, más bien nos dice que era afable, servicial, compasivo, alegre, amigo de chanzas, ¿no? No tenía malicia. Entonces, todo eso refiere a características de su personalidad, ¿no? Características internas. ¿Y qué podrías decir en este caso? Que viene a ser un texto descriptivo en etopeya. Ahora observemos en este caso, un poquito más corto. Zaida era una mujer de temple, con actitud fuerte, personalidad extravagante que a muchos enamoró. Una mujer de estatura promedio, con modos bastante peculiares. En este caso nos hablan de cómo es Zaida internamente, ¿no? Cómo son sus actitudes, el temple que ella tiene, su personalidad, pero hay una partecita donde nos dice que Zaida es una mujer de estatura promedio, y en ese caso estamos hablando de una característica externa. Entonces, estamos combinando tanto la prosopografía como la etopeya. A la combinación de ambos se le llama retrato. Ahora, también dentro de los textos descriptivos vamos a tener el autorretrato. Auto, a uno mismo. Consiste en la descripción por parte del autor de sí mismo. En el caso de la caricatura, que también viene a ser un tipo de texto descriptivo, consiste en el retrato, pero deformado de aquello que describimos y que percibimos a través de los sentidos. Es decir, en este caso vamos a
exagerar algunas características, ¿no? Y esto con el objetivo de expresar cierta burla, cierta sátira hacia la persona que estamos describiendo. También vamos a tener otro tipo de descripciones. Por ejemplo, tenemos la cronografía, que viene a ser la descripción del tiempo o la época en que tiene lugar un suceso o un acontecimiento, y siempre a través de una perspectiva histórica, ¿no? En el caso de la topografía, es la descripción de un paisaje, de un lugar, de un espacio. En el caso de la crinografía, o también llamada obeictografía, consiste en la descripción de un objeto o de un ser inerte. Y por último vamos a tener a la zoografía, que consiste en la descripción de un animal. Muy bien, ahora vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica.